Eh, Gracias, hermano Daniel. Permítame compartir esta pantalla. Ok. Estamos aquí, la naturaleza distintiva de la iglesia. Lección número 4. La identidad distintiva de la iglesia del nuevo pacto. Aquí, en esta parte de la presentación, vamos a empezar a desgranar. ¿Entienden el término desgranar? Hermana Angie, hermana Lidia, hermana Ana Castro, hermano Edil. Ay, la hermana Lidia está conduciendo. Sí. Yo sí lo entiendo, hermano. Pizza de pepperoni para mí, hermana. Cuando ella conduce los miércoles en la noche va a la pizzería. Ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y trae dos Pizza cajas. de pepperoni para mí. Y trae dos cajas, así que bueno, tenemos suficiente. Ok. Entonces vamos a empezar a desgranar lo que nos identifica. ¿Qué es lo que realmente nos identifica? ¿Cuál es nuestro ADN como cristianos? ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, hermano, nos identifica que nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento como nuestra base. Eso suena muy bonito, pero el 99.9% de las denominaciones tienen el Nuevo Testamento como base. Entonces, ¿ahí cómo hacemos? Incluyendo los mormones, incluyendo la Iglesia Católica. Sí. Entonces, ahí ¿cómo le hacemos? Entonces, vamos a ir mirando entonces, ¿qué es? Pero quiero que lo hagan, voy a tratar de hacerlo de una forma muy práctica. ¿Por qué quiero hacerlo de una forma muy práctica? Para que lo podamos comprender mejor, pero que le veamos una aplicación real. A veces las clases se vuelven muy magistrales y manejamos cierta terminología, todo eso, pero no lo vemos como en la práctica, ¿no? Entonces quiero hacerlo, pues que el Señor me ayude para hacerlo y que lo podamos hacer, que lo pueda hacer de la mejor manera, ¿ok? Entonces vamos a arrancar por acá. Vamos cuando este computador es todo obediente. Listo. Entonces, 1. La diferencia que autentica la iglesia del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Y se nos está diciendo, pues estamos diciendo que tiene que haber una diferencia en algo o en algo, sí o sí nos tenemos que diferenciar. Acá hay un dicho, o habría un dicho, acá en junio, julio, en el Tolima Grande, está el departamento del Tolima y el departamento del Huila, se celebra el San Pedro y el San Pablo, son unas fiestas que celebran los campesinos. Pero hace muchísimos años había un comercial que decía que en junio todos los caminos conducen a Neiva, invitando a la gente a la celebración de estas fiestas allá en esa ciudad. Pues el que hizo ese comercial, pues no tuvo que gastar muchas neuronas, solamente fue leer un poquito de historia, porque ese era el emblema del Imperio Romano. Todas las rutas conducen a Roma, o sea, Roma es el centro del mundo, Roma es lo más importante, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una naturaleza distintiva. ¿Por qué? Cuando nosotros miramos un texto muy conocido, que es Juan 4:24, el Señor dice que Él está buscando o que Él quiere un tipo de adoradores. ¿Qué adoradores son los que quiere el Señor? Juan 4:24, si alguien lo recuerda o si no, algún Ramón que busque en la Biblia rápido y lea Juan 4:24. Pero primero trague, Ramón. En espíritu Niño Ramoncito, y en no comer en clase. En espíritu y en verdad. Que pasa es que no como desde anoche, espíritu, hermano. Y en verdad. Ah, sí, porque esta mañana desayunó y al mediodía almorzó. Ese está bien, hermano, tranquilo. Dice así. Sabe que siempre molestando, hermano. Dice, si Dios es Entonces, espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
le adore. Entonces, Amén. mire que Dios está diciendo que tiene que haber una diferencia entre los que le adoran. Y la diferencia se marca en que nosotros debemos adorar con el espíritu, pero, o sea, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Hermana Angie, hoy me toca hacerle las preguntas a usted, no le puedo hacer las preguntas a la hermana Lidia porque va conduciendo. Y la hermana Luz no está tampoco. Que llegue a la casa. Ahora se queda en el parqueadero de la casa. Y la hermana Luz ahora no entra está. a la casa. Ahí se queda. No, va a quedar aquí manejando para que el hermano no me pregunte. Ok, hermana Angie. ¿Usted cómo entiende ese término adorar en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo se lo explico? Bueno, pues sabemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces, que junto con él vamos a tener la certeza de lo que estamos haciendo. Tener la certeza de lo que estamos ofreciéndole a nuestro Dios. Que es algo, pues, verdadero. ¿Qué definición es verdadero? Algo... ¿Algo de verdad, sí o no? Pues verdad, o sea... Pues sí, como dice, Okay. en algo que nosotros creemos, que no podemos ver, pero que es. Ok. Una pregunta para todos. Pregunta ya es para todos. ¿Ustedes nunca han pensado, han visto, han escuchado o han sentido que nuestra adoración debe ser algo que nos conecta con Dios? Ajá. Ramón. Sí, hermano, mire, recuerden que cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo que era necesario nacer del agua y del espíritu. Realmente, mientras un hombre no haya experimentado ese nuevo nacimiento, espiritualmente hablando, no va a poder adorar en espíritu y en verdad. Yo me imagino que esto mismo le enseñó la mujer samaritana. Entonces, por lo tanto, esa experiencia espiritual cuando nos bautizamos, al recibir el Espíritu Santo de Dios, como decía la hermana, es lo que nos ha llevado y nos va a seguir llevando a adorar a Dios en espíritu y en verdad, o sea, conforme a la verdad que Jesús enseñó. Él no está hablando de otra verdad, ¿ya? Entonces, pues quiero hacer como un poquito de énfasis, hermano, en esto. Muy bien. Nosotros tenemos el ser humano. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿En qué nos parecemos nosotros a Dios? Porque miren, tenemos al hermano Ramón acá, al hermano Antonio Herrera, que está ahí con Ramón, al hermano Alejandro Arango, al hermano Daniel, al hermano Edil. Y ellos son todos guapos, todos bien puestecitos y todo eso. Yo no tanto. Entonces, ¿cómo todos nos parecemos? ¿Qué es lo que tenemos nosotros semejante a Dios? No coloqué el ejemplo con las hermanas porque todas ustedes son muy bellas, muy guapas, entonces ahí no hay cómo. No hay de dónde echar mano, como decimos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de semejanza de Dios? Salmo dice que somos un poco menor que los ángeles. Sí, pero es que no dice que Dios creó los ángeles a su semejanza. Dice que los creó, que creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Yo creo que nosotros perdón. Nosotros nos parecemos a Dios en nuestro amor para con el prójimo, en nuestra verdad, nuestra sinceridad, en lo que hacemos, cuando nos compadecemos de los demás, cuando oramos por los demás hermanos, por nuestras circunstancias. Es porque Dios es amor. Entonces, si Dios está con nosotros, debemos de estar llenos de amor para todo.
compadecernos de todo, imaginarnos aquella persona que está ahí arrastrada, orar por ella, y no puedo arrimar un día, orar por ella, pero sentir que esa persona también es imagen de Dios. No importa las circunstancias en que se encuentre. Tener, sí. Entonces, necesitamos tener eso muy claro. Nuestra adoración nos tiene que conectar con Dios. Si tu adoración no te está conectando con Dios, algo está fallando en tu adoración. No sé qué es, lo que sí sé es que es culpa tuya, culpa de Dios no es. Si en mi adoración yo no me estoy conectando, yo no siento esa conexión con Dios, algo está fallando de tu parte. De mi parte está fallando algo, no de la parte de Dios. ¿Estamos claros en eso? Amén. Nosotros necesitamos, o sea, yo sé que hemos leído, oído chorrocientas mil veces ese texto de Juan 4:24. Pero, ¿qué tanto lo estoy llevando a mi conexión personal con Dios? Cuando se trata de la adoración, porque dice que Dios es espíritu y los que lo adoren, lo deben adorar en espíritu y en verdad. Es decir, que cuando yo adoro a Dios, yo tengo que conectarme con Dios. Hermano Antonio. Manito, yo tuve un estudio en estos días que se llamaba Verdaderos Adoradores. ¿Y por qué y fue basado en que Noé adoró a Dios, se hizo un altar, y gracias a ese altar que él hizo de adoración, los animales nos temen, la lluvia cae, la luna arroja los tiempos. Dice, y percibió Jehová, estoy leyendo Génesis 8:21, percibió Jehová olor grato por la adoración de Noé. Y dijo Jehová en su corazón, no podemos cambiar la decisión de Dios, no volveré más a maldecir la tierra por causa del nombre del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y más abajo dice que hasta los animales nos temen, porque percibe Dios olor grato en la adoración. En el verso 9. Y dice, y el temor y el miedo de vosotros, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Básicamente, por la verdadera adoración de Noé. O sea, el hecho de que un perro huya de mí, por la conexión de Dios, por la conexión con Dios, en la verdadera adoración. Y hay que entender que Noé, la similitud que hay en la alabanza que ofrecemos a Dios es, y la similitud que hay entre los altares que hizo Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, incluido el de Noé. Si el arco iris sale es porque Dios vio grata la adoración. Entonces, entender eso, cuando nosotros entendemos todo lo que significa para Dios la adoración, que estas son pues unas entre tantas de Génesis 8:21 y 9:1 y 2, ahí nosotros entendemos por qué es tan grata la adoración y por qué es tan necesaria la adoración, y tener en la iglesia más actitud de adorador que de juez. Eso es muy importante, hermanos. Eso es muy importante. Amén. Amén. Gracias, Toño. Amén. A ver, ahora, muy buenos sus aportes, muy acertados. Ahora hay una pregunta más fácil. ¿Qué es adoración? Daniel, préndame la cámara, no se vale googlear. Wikipedia dice adoración, acción y efecto de adorar. Amén. ¿Qué es adoración? ¿Qué entendemos por adoración? No busquemos el significado. ¿Qué entendemos? Porque no es una palabra que sea nueva para nosotros. ¿O sí? Sí, para mí, hermano, es halagar
Y reconocer el poderío y la grandeza de Dios. Halagar, reconocer el poderío y la grandeza de Dios. Muy bien, Antonio. ¿Qué más es adoración? Exaltar a nuestro Dios. Exaltar, excelente, hermana Geomer. ¿Qué más puede ser adoración? Viva el Huila. La congregación de Ardot. Vamos arriba. Todo lo que ¿Qué más es respira. adoración? Porque dice el salmista, todo lo que respire alabe a Jehová. El granizo, la Alabe. lluvia. Pero hay una diferencia entre alabar y adorar. A veces Bueno, nosotros las entendemos como sinónimos, pero sí hay una diferencia. Cuando nosotros alabamos, estamos glorificando, o sea, la alabanza es una forma de adoración, mas no es sinónimo de adoración. Porque glorificar el nombre de Dios también es adoración. ¿Sí? Y estoy haciendo esto para que pensemos un poquitico y, bueno, espero que el hermano, no está aquí el hermano Chisto Rivera, aquí está el hermanito, el hermano Edil. Espero no me cobre derechos de autor, no tengo dinero para pagar derechos de autor ahorita. Pero yo me voy a sumar con el hermano Chisto, tanto en la congregación, en esta congregación virtual, como en la congregación de Girardota. Y le hago la invitación al hermano Ramón y al hermano Antonio en el Carmen de Viboral y en Guarne, que se sumen a una campaña conmigo. Vamos a desaprender. Tenemos mucho conocimiento metido en la cabeza, pero no hemos aprendido. O sea, aprendimos cosas de una forma errónea. Entonces necesitamos desaprender. Entonces, la adoración está más ligada a, sí, es todo lo que ustedes dijeron, es alabar, es glorificar, es exaltar, es testificar, es engrandecer, pero está ligada a mi actitud, a la actitud del ser humano. Por eso cuando Jesús dice que Dios es espíritu y que está buscando adoradores en espíritu, se necesita que la adoración me tiene que llevar a mí a la conexión con Dios. Tiene que haber una conexión con Dios. ¿Y saben algo? Ese significado, ese significante acerca de lo que es la adoración, pues lo utilizó un cantante en un bolero. Adoro la calle en que nos vimos. Sí, ¿se acuerdan de la canción? Manzanero. Sí, porque allí ¿Quién la canta? No sé. Sé que es un bolero. Armando Manzanero. Y me la sé porque tiene una versión Armando Manzanero, ¿sí vio? Yo les dije que era Armando Manzanero. Pero esa es la palabra adoración. Cuando nosotros decimos adoración, está inmersa, está implícita la conexión. Tiene que haber conexión. Entonces, cuando el Señor dice, adoren en espíritu y en verdad, tengan una conexión Mente, el con Dios. corazón, el alma. Vamos a tener una conexión con Dios. ¿Pero qué nos da esa conexión? Y aquí es donde venimos a entender de la naturaleza lo que nos da la diferencia. No estamos hablando de conexiones místicas, hermanos. O sea, no hay que subir a ninguna montaña. El que quiera subir a la montaña suba, haga deporte, haga lo que quiera, monte bicicleta, suba en moto, suba en carro. Si quiere no suba, suba en telesférico. Pero no hay que subir a una montaña para buscar la conexión con Dios. Parte de nuestro ADN es que el Señor conectó con nosotros el día que nos bautizamos. Amén. Y miren, hermanos, a mí me da mucha pena. Pero hay cosas que la Biblia las dice y son así y yo no puedo hacer más. La Biblia dice, lo citó, algunos de ustedes creo que fue Ramón, citó el ejemplo de Nicodemo, nazcan de agua y del Espíritu. Amén. Y se nace de agua y del Espíritu, ¿dónde? En el Evangelio, Saúl. en la obediencia al Evangelio.
¿Qué es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Según 1 Corintios capítulo 15, nosotros participamos del evangelio porque morimos, somos sepultados en las aguas del bautismo y resucitamos a una nueva vida. En esa nueva vida, en ese nuevo nacimiento, Dios nos regala su espíritu. Entonces es ahí donde Dios está buscando conectar con nosotros. Dios conecta con nosotros a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le enseña a los romanos y les dice, ¿y es que acaso sabemos pedir? Pero tenemos al Espíritu Santo que Nos ayuda. lleva nuestras oraciones a Dios de la forma en que las tenemos que llevar, en que se tienen que llevar, porque nosotros no las sabemos. Dios está queriendo conectar con nosotros. Entonces, Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya dado el primer paso. Ya Dios quiso conectar con nosotros, con los seres humanos. Ahora, nosotros queremos adorar a Dios. Levanten la mano los que quieren adorar a Dios. Luego mano arriba, de los que quieren adorar a Dios. ¿Ven manos arriba de los que quieren adorar a Dios? Ok, perfecto. Todos los que queremos adorar a Dios, tenemos que conectar con el Señor. Amén. Lo vuelvo y les digo, no es una conexión mística. Hermana Angie, ¿estás levantando la mano porque quieres adorar a Dios o porque vas a preguntar? Porque quiero hacer una pregunta. Ok, hermana, bien, pues, pregunte. Sí. Bueno, no va a responder. Hace rato preguntó que creíamos que éramos semejantes a Dios. Sí. Puede ser que somos semejantes a Dios en que tenemos su Espíritu Santo. Amén. Amén. Mire, Amén. ya te voy a dar la palabra mucho. Hay una cosa, hermanos. Hay una, pues al menos acá en Colombia, cuando el término cristiano no necesariamente define a un seguidor de Cristo, sino que el término cristiano puede definir, otrora tiempo en Colombia definía a los seres humanos. Entonces, cuando uno se encuentra con personas ya, pues no tan jóvenes como nosotros, y dice, es que yo soy cristiano, entonces te miran así como medio rayadito y dicen, ¿yo soy animal o qué? Tampoco yo soy un animal, yo también soy cristiano. Entonces, a ver, ahí hay una conexión, esa conexión no la del Espíritu Santo. Ramón. Sí, hermano, lo que realmente Jesús hablaba con la samaritana era porque ella insistía que su padre le había enseñado a adorar allá en el pozo, ¿cierto? Entonces le estaban dando más importancia a los lugares como los judíos al templo y no a Dios mismo. Ni siquiera ellos mismos estaban dando importancia. ¿Perdón? ¿Y nosotros a qué más le damos importancia? A veces se le da más importancia al lugar de reunión que al mismo ser, que a la misma persona. Lo que pasa es Entonces, que ese es el punto, Ramón. Nosotros estamos todavía creyendo que la iglesia es el lugar donde nos reunimos. La iglesia soy yo. Es que la iglesia tiene que tener conexión con Dios. Amén. Ningún edificio, ninguna casa va a tener conexión con Dios. Miren, si eso fuese así, el Señor hubiera hecho prevalecer su templo. Y nos hubiera dado permiso y forma y medios de crear templos en todas partes. Pero el Señor no habita en casas hechas de manos. El Señor habita en nuestros corazones, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos da ese toque de diferencia? Que la iglesia soy yo, no el edificio. ¿Estamos? Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces la adoración que Jesús le quería hacer reconocer a la mujer es la que sale de nuestro propio ser. No es por ir a aquel lugar o al otro lugar, no es la que sale de mi propio ser. Es la que te conecta. La verdadera adoración es la que te conecta con Dios. Por eso yo les dije, nosotros necesitamos conectarnos con Dios. Pero para conectarnos con Dios no hay que subir el Tíbet.
No hay que subir al cerro de las Tres Cruces en Cali. No hay que ir a Monserrate caminando. Estoy mencionando unas montañas que son en la ciudad de Cali, aquí en Colombia, hay una montaña que se llama el Cerro de las Tres Cruces y la gente va caminando hasta allá. En Bogotá está el Cerro Monserrate y dicen que hay un señor caído y nadie lo levanta. Él no ha podido levantar y todo el mundo el que va, pues va hay que pedirle al señor caído en vez de ayudarlo a levantar. Si ya está caído, en vez de ayudarlo a parar, pues, ¿cierto? Entonces, no es el lugar. No somos la iglesia. Ojo, a veces, cuando muchas congregaciones están empezando, lo primero que nos dicen es, ay, ustedes no están en la iglesia del Señor porque es que ustedes están en una iglesia de garaje. Es que ustedes se reúnen ahí, ustedes no tienen una iglesia. Nosotros no tenemos una iglesia, nosotros somos la iglesia. Amén. Eso, subamos al Everest espiritual, dice la hermana Alba Herrera, total. Hay que subir a ese Everest espiritual. Pero para conectarnos con Dios, ¿saben qué necesitamos nosotros ahorita para conectarnos con Dios? Ganas. Poner de nuestra parte. Estar en el hoy y en el ahora de nuestra adoración. Y la adoración no es solamente cuando cantamos, nuestra adoración no es solamente cuando oramos. Nuestra adoración tiene que ser 24/7. Nuestra adoración es cuando voy al supermercado. Yo adoro a Dios cuando voy en el supermercado. Yo adoro a Dios en el tráfico. Sí, con el tipo ese que se te atravesó. En vez de pegarte del pito y muchas veces querer recordarle de mala manera la progenitora de sus días. Respiro. Y bueno, él lleva un poquitico más de afán que yo. Tal vez yo también cuando voy afanado hago las mismas brutalidades o peores. Y sonrío. Tengo que adorar a Dios. Yo tengo que adorar a Dios cuando voy en el metro. Lo más chévere que tiene el metro de Medellín a la hora pico. Yo no sé la gente por qué hay que dejar tanto. Usted no se tiene que montar, a usted lo montan. Usted se para ahí a las 7 de la mañana en la estación donde yo me monto. Usted se para ahí, donde abre la puerta. Entran. Tranquilo, usted lo llevan al interior del tren. Lo empujan. Usted termina allá adentro. Tenía un compañero con el que viajaba todos los días en metro. Y él decía que él me decía, viejo, usted es muy charro, usted es muy chistoso. Porque hay una estación que se llama la estación San Antonio y es una estación de transferencia. Entonces, ya está en todo el centro de la ciudad y ahí hay una línea del metro que va hacia el occidente y está el tranvía que va hacia el oriente. Entonces, claro, es una estación de las que mueve más gente. Entonces, ahí se baja muchísima gente y se sube muchísima gente. Y claro, a uno lo bajan y lo suben del metro a la hora pico. Entonces, cuando yo estaba con Mauro y veníamos en el metro, yo empezaba. Ni mi bolso, ni mi billetera, ni yo nos bajamos en San Antonio. Nos pueden dejar aquí donde estamos. Y él me decía, usted sí es chistoso, pues, la gente te va a empujar. Y yo siempre decía lo mismo. El día que se fue Simi le robaron el celular y yo, ¿sí ve? No dijo que su celular no se bajaba en San Antonio. Por eso se le bajaron el celular en San Antonio. Entonces, en todo lugar, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que adorar a Dios. Nuestra vida hace parte, o sea, nuestra vida es forma integral de nuestra adoración a Dios. Error que hemos cometido por años. Vamos a la iglesia a adorar a Dios. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí. Capaz que se lo han dicho. Sí, hermano. Vamos a la iglesia a adorar a Dios. Es más, mire, hablaba el domingo con los hermanos en Girardota de que el apóstol Pablo nos instruye a que adoremos con el corazón, pero también con el entendimiento. Y yo les decía que hay un himno, que la letra es muy bonita, pero que no estamos adorando a Dios en ese himno. La Palestina. Yo sé que los hermanos mayores me van a apedrear por esto, pero se tenía que decir. Y lo voy a decir. Daniel sabe cuál es. Palestina. Si yo me pongo a analizar la letra de ese himno, no estoy adorando a Dios, estoy adorando la tierra de Palestina.
Tierra bendita y divina era la Palestina donde nació Jesús. Dice así. Es más, yo recuerdo que desde niño ese himno me ponía a pensar, porque hay una estrofa que dice, quedan en ti testigos mudos que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Pues cuando yo era niño yo decía, es que los muros antes hablaban, porque yo siempre vi los muros que no hablan, los muros no hablan. Pero en ese himno diríamos que sí, hermana Angie. Hermano, yo tengo casi 3 semanas que yo me di cuenta de esto que está hablando usted sobre los himnos que le cantamos a nuestro Dios. Incluso sentada yo en mi silla de mi oración diaria. Este es el librito que nosotros llevamos. No sé si ustedes también lo llevan. Yo incluso me puse a marcar el himno que realmente es cantarle a nuestro Dios, dirigiéndole a Él. Por ejemplo, Salvador, a ti me rindo. Me estoy humillando hasta mi Señor, ¿verdad? Pero hay otros himnos que cantamos como historias que pasaron. Entonces, yo realmente desde que yo me di cuenta de esto, yo trato de cuando yo hago mi oración o que le canto a solas a mi Dios, cantarle con un himno que realmente sea dirigido a Él, no que sea como enseñanza para mí. No sé si yo estoy correcto en lo que está diciendo usted. Eso está bien, hermana. Eso está bien. O sea, nuestra adoración es a Dios. Ahora, a veces hay himnos que nosotros cantamos que en sí no son una adoración a Dios, pero, por ejemplo, nos hablan y nos recuerdan el salmo que dice, los cielos no cuentan la gloria, los astros nos dan la razón, que Dios el Señor de la gloria le puso caminos al sol. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Sí, sí, sí. Realmente es el Salmo el inicio del Salmo 19. Exacto. ¿Cierto? Entonces, hay muchas cosas. Entonces, podríamos entrar a analizar, pero es muy importante que nosotros tengamos eso. Pero aquí lo realmente importante acá es que, ojo, que mi adoración la adoración tiene que ser parte integral de la vida del cristiano. Nunca me voy a cansar de mencionar el ejemplo de Hechos 11:26. Y a los discípulos, y se reunieron allí por todo un año, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué vio la gente de Antioquía en los discípulos? Mire, ¿cómo les decían antes de? Los del camino. ¿Eran qué? ¿Eran los qué? Los discípulos. Eran discípulos. Un maestro, unos discípulos. Pero, ¿qué vieron ellos en Antioquía en esos discípulos? Esos discípulos tenían una conexión con Dios. Y como tenían esa conexión con Dios, la gente los identificó que se parecían a ese maestro, a Cristo. Y por eso se les llamó cristianos. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí. Amén. Amén. Ok. Entonces, la naturaleza no denominacional de la iglesia. Entonces, la diferencia que autentica la iglesia del Nuevo Testamento, no es una denominación. La iglesia tiene un carácter católico. ¿Qué significa? Hermana Angie, ¿dejaste la mano levantada o tienes otro comentario? No, ahí se me quedó. Ok. Bueno. La iglesia
es de carácter católico. ¿Ustedes saben qué significa católico? Universal. 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 Por eso, mis hermanos y mis hermanas, no es el nombre lo que marca la diferencia. Yo se los he dicho en clases anteriores. Nosotros llegamos tarde a la repartición de nombres. ¿Por qué? Porque a la iglesia en Roma le dijeron que era la iglesia católica, que era la iglesia universal. Y la iglesia es universal. Es decir, que por nombre nos podríamos llamar católicos. Universales. Ayer escuchaba en un devocional en la mañana unos hermanos de Venezuela y con el hermano Jorge Pineda, que es un profesor de Biblia. Jorge decía que él, cuando está evangelizando, pues él le dice a la gente, sí, yo soy católico. No soy ni apostólico ni romano, pero sí soy católico. Soy la iglesia universal. Nosotros somos la iglesia universal. ¿Sí? Podríamos llamarnos nosotros testigos de Dios, testigos de Cristo. También. Pues eso fue lo que dijo el Señor, y ustedes me van a hacer testigos. En Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Podríamos llamarnos pentecostales? Sí, la iglesia empezó en Pentecostés. No le digo que llegamos tarde a la repartición de todos los nombres. Sí. Entonces dijimos, nos vamos a llamar la iglesia de Cristo porque es de Cristo. Amén. La iglesia es de Cristo. Sí. Pero la iglesia tiene un carácter universal. ¿Y sabe dónde vemos nosotros, dónde podemos ver un ejemplo vívido de ese carácter universal? En esta reunión. Unos hermanos, unas hermanas queridas, a los que, a ver cuántos hay, yo hago una cuenta, habemos 15, y aquí conozco a Ramón, No está. Alejandro Arango lo conozco, a la Anita y a la hermana Giomer. Y Antonio. Las conozco. Bueno, Antonio también, Antonio que está ahí con Ramón, ¿cierto? Entonces son 16, somos 16, y de esos 16 conozco una cuarta parte. A los otros, por esto. Pero estamos unidos por la sangre de Cristo. Bien. Estamos unidos en ese carácter universal de la iglesia. Esto es la iglesia del Señor. Amén. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y por eso duele el corazón. Cuando hablábamos el lunes con el hermano Sixto, y duele el corazón de que llegan personas a la congregación y a veces estamos poniendo ahí se parece. ¿Sí? Siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué cuando llegan visitantes le quitamos la charola del pan y del vino de la cena, pero le pasamos la canasta de la ofrenda? O sea, si no puede hacerlo uno, no puede hacerlo otro tampoco. Yeah. ¿O sí? Eso es bien típico, ¿no? Sí, es bien típico, hermana. En Latinoamérica eso es bien típico, pero no es así. Venga, hermanos. Mire, yo no estoy diciendo que haya una forma diferente de salvación. La forma de salvación del hombre está escrito en el Nuevo Testamento y es el Evangelio. Lo que vaya por encima, por debajo de eso, no va. No hay otra forma. Esa es la única forma. Esa fue la forma en la que Dios escogió. ¿Estamos de Hermano, acuerdo? una preguntita en cuanto a eso. Sí. Se le dice a la persona que no coma y tome el pan porque juicio come. Pero si una persona no es bautizada y ya no está también, es decir, está fuera, entonces, ¿cuál es el...? Lo que pasa, hermana, y capaz lo vamos a ver más adelante, porque yo quiero que en esto que estamos aprendiendo, reaprendiendo, miremos muy bien los propósitos por los que hacemos las cosas.
porque es que la cena del Señor no es para el perdón de los pecados. ¿Y qué me hace digno de participar de la cena del Señor? Sí, yo sé que Pablo en 1 Corintios 11 se derramó en prosa en el Espíritu Santo, pero tengo que analizarlo en el contexto de lo que estaban viviendo los corintios. Y ahí hay unos principios, pero no todo el capítulo aplica. Porque es que también es una práctica donde, hermano, examínese muy bien si usted es digno de tomar la cena. Ya uno no sabe ni qué hacer. Pues más bien como que no cenamos, porque es que imagínese. Ahora pongámonos a pensar, ¿quién podría ser digno de tomar la cena del Señor? Una Por pregunta. méritos propios, ¿quién es digno de tomar? ¿Cómo, Daniel? Nadie. Sí, una pregunta. En ese primer siglo, cuando tomaban la cena, ¿era una verdadera cena o solamente era lo que hacemos nosotros de repartir un pedacito de Una verdadera cosita cena. y una copita que... Realmente, Daniel, ese era el problema que había en los corintios, Ujú, que estaban menospreciando la iglesia. exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Como la iglesia en A los Corintios ricos, tenía a los ricos les servían muy 851 bien y a mil, los pobres no. Mm. como la iglesia en Corintios tenía 851.000 problemas, cualquier parecido con las congregaciones nuestras es pura coincidencia, y tenían divisiones en las divisiones, ¿cierto? Porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Era lo que decían, ¿no? Lo que Pablo les escribe. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Ya me hicieron salir ustedes de aquí, me metieron al tema de la cena. Pero está bien. ¿Qué era lo que estaba pasando? Cuando ellos se reunían, entonces se empezaban a armar los subgrupos. Entonces llegaban sus grupitos. No, vení, vamos nosotros para allí, participemos antes de que llegue fulanito. O para no estar con peranito. ¿Sí? Por eso Pablo le dice, y ustedes no tienen casas, no tienen acaso casas para que coman allá. Vaya, coman a su casa. Cuando ustedes se reúnen a hacer eso, ustedes no están participando de la cena del Señor. Lo que pasa es que nosotros, o sea, ellos participaban del pan y el vino, pero compartían los alimentos. Tenían un ágape, lo que nosotros llamamos un ágape. Ese ágape que hacen en Houston, ¿cada cuánto es? En IMPA, ¿cada cuánto es que hacen un ágape, Alejo? Es cada primer domingo de mes. Bueno, los hermanos en Pero en Corinto lo IMPA hacían cada comen primer día. cada domingo, comen juntos, ¿no? ¿Cómo, hermana? Perdón. ¿No es que comen juntos cada domingo en Impact? Sí, sí, claro. Allá comemos juntos con los hermanos, las personas que viven en la calle y los que quieren quedar para comer, Exacto. comemos juntos ahí cada 8 días. Ok. Entonces, eso era lo que hacía la iglesia en Corinto, pero no con la gente de afuera, sino que, entonces cuando se reunían, ustedes llegaban. Ay, no, venga, yo me hago con Alba, con Angie, con Lidia. No, pero antes de que venga Ramón, venga, hermanas, comamos nosotros acá. Qué pereza cuando venga Ramón. Y ya cuando llegaba Ramón, entonces, que Ramón busque lo suyo, Ramón, busque otro combo, ¿sí? Entonces Pablo le dice, eso que ustedes están haciendo es menospreciar el cuerpo de Cristo. Y lo están haciendo de una forma indigna. Pero en ningún momento, hermana Alba, ser indigno o comer juicio era, no, es que yo pequé esta semana, entonces si participo de la cena estoy comiendo juicio. A ver, hermano, usted no puede esperar. Si usted pecó el domingo saliendo de la reunión, ¿cómo va a esperar hasta dentro de 8 días, los próximos 8 días, para ponerse en paz con Dios? Para el perdón de pecados está el arrepentimiento. Y eso Porque tiene que ser somos así, musulmanes. quickly. ¿Por qué razón? Imagínense, ¿quién nos garantiza que vamos a estar vivos el domingo? Para pedirle perdón al Señor ahí y poder participar de la cena. Entonces, participar de la cena del Señor. Venga, el propósito de la cena es predicar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y predicar su segunda venida. La muerte del Señor anunciáis,
hasta que Él venga. ¿Sí? No es el momento de estar en comunión con Dios. Porque en comunión estamos todos los días, tenemos que estar todos los días. El cristiano tiene una comunión con Dios 24/7, ¿o no? Amén. Comunión, conexión con Dios 24/7. ¿Qué aprendimos hoy? Que necesitamos estar conectados con Dios. Entonces, esa naturaleza no denominacional, la iglesia tiene una naturaleza católica universal y es no denominacional. ¿Cómo así que es no denominacional? No dependemos del nombre. La visión denominacional de la iglesia, las tradiciones invalidaron el antiguo pacto, a pesar de que la ley fue buena que estudiamos la semana pasada. Los judíos colocaron por encima de la ley las tradiciones, el ritualismo. Para ellos era más importante ofrendar sin importar cómo estaban viviendo. El texto de Mateo 5, 23, 24 dice que si alguien trae su ofrenda al altar y allí se recuerda que el hermano tiene algo contra él, deje allí su ofrenda y vaya primero, póngase de acuerdo con el hermano. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? ¿Por qué no tenemos una naturaleza denominacional? Porque en las denominaciones prevalecen las tradiciones. Algunos de ustedes estudiaron conmigo apologética. Sí. Recuerdo aquí a Daniel, así es los que recuerdo a Edil, a Ana Castro, a Dina. ¿Cierto, Dina? También estuviste estudiando con nosotros apologética. Sí, me acuerdo que Dina estuvo. Entonces, nosotros, dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos de presentar defensa con mansedumbre de todo aquel que demande razón de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Las denominaciones se escudan en las tradiciones. Mire, ahorita, en este preciso momento, en Colombia, voy a hablar de Colombia, nos quedamos sin nuestro caballo de batalla en la evangelización. ¿Por qué razón? Pues hace 20 años atrás, las iglesias en Colombia eran iglesias de primera y apenas estaba ahí desarrollándose la segunda generación. Entonces, ¿cuál era nuestro lema de evangelización? No, es que usted no puede ser católico, usted no puede seguir a Dios por tradición, porque mucha gente dice, yo soy católico porque mi familia es católica. Pues se nos acabó el caballito de batalla porque la iglesia siguió avanzando en años y ya tenemos tercera y se está desarrollando la cuarta generación de cristianos. Entonces, si nosotros a nuestros jóvenes, y ahí le boto datos, Ramón, pues para que le infunda a esos muchachos en futuros ministros. Si nosotros a nuestros jóvenes no le enseñamos esto de la conexión con Dios, que la conexión con Dios va por encima de ir el domingo al edificio. La conexión con Dios va por encima de reunirse en semana. Nos estamos volviendo una denominación. Puras tradiciones, Ramón. Sí, hermano, precisamente uno de los temas que he venido enseñándole a los jóvenes es el inicio de una carrera exitosa. Y tengo como ejemplo a Daniel, que dice Daniel 1:8 que él propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey ni con el vino. Entonces, la adoración comienza realmente desde el fondo del corazón de cada persona. Creo que mucha gente en Israel no lo había entendido. Daniel lo entendió así, sus amigos. Entonces, el inicio de una carrera exitosa no tiene tanto que ver con la edad, sino cómo está tu corazón hacia Dios. ¿Ya? Entonces, por ese lado es que estoy empezando la enseñanza. Sí, hermano. Claro que sí. Hermanos, y mire, perdón, ya le habían destruido el templo, ya habían destruido la ciudad de Jerusalén, o sea, él no tenía un lugar de adoración específico. Era él mismo, o sea, él
Él mismo era el lugar de adoración a Dios y eso lo aprendieron sus amigos y así lo vivieron, hermano. Porque usted va al capítulo 6 de Daniel, él adoraba a Dios 3 veces en el día, por encima de las leyes que contradecían la adoración a Dios. Entonces, siempre he la hecho prohibía. énfasis en esto. Ajá. Conexión. Esto es un tema, hermano, la adoración es un tema de conexión. Yo Amén. quiero que esta noche, de todo lo que hablamos, que creo que el aporte de todos, para mí el aporte de todos fue muy importante. Muchísimas gracias a todos por sus aportes, por sus participaciones. Pero de todo lo que hablamos, quiero que nos quedemos con una sola palabra. ¿Cuál creen que es la palabra? Conexión. 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 Vamos a conectar. Necesitamos conectarnos con Dios. Vamos a conectarnos con Dios, hermanos. Cuando oro, tengo que estar conectado con Dios. Cuando canto, tengo que estar conectado con Dios. Amén. Cuando estoy comiendo, estoy conectado con Dios. Cuando estoy interactuando con las demás personas, hermanos o no hermanos de la iglesia, tengo que estar conectados con Dios. Cuando estoy compartiendo con mis amigos, tengo que estar conectado con Dios. Si yo no tengo esa conexión permanente con Dios, ¿cómo es que yo voy a tocar la vida de los que me rodean? ¿Cómo la puedo tocar? ¿Será que es posible? Yo creo que no. Yo creo que lo hemos intentado. Yo creo que lo hemos intentado por años. Tocar la vida de otros cuando nuestras vidas no están conectadas con Dios. Pero queremos tocar la vida de otros con el amor de Dios. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo toco la vida de otros con el amor de Dios cuando yo no estoy conectado con la fuente? Difícil. El Señor dijo que en nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. Y eso tiene muchísima profundidad. Estamos fluyendo nosotros como esa agua. Estamos dejando que esa agua viva fluya en nosotros y estamos fluyendo como el agua. Pues estamos metidos en un tarro. ¿Saben una característica maravillosa del agua? ¿Cuál es la forma del agua? Líquida. Se puede evaporar y se puede hacer sólida. Estoy diciendo la forma, no el estado. Clara, clarita. Transparente. No el color. No el color. ¿Cómo, hermana Lidia? La forma Perdón, que tú le hermana. quieras dar. El agua tiene esa característica. ¿Qué forma tiene el agua? Depende del recipiente, el recipiente que uses para Que la tenerla. contenga. Ujú. Es un agua. Tiene una forma distinta. Un recipiente distinto. ¿Qué recipiente está haciendo? De esos ríos de agua viva. ¿Quieres que de tu interior fluyan esos ríos de agua viva que dijo el Señor? Conéctate con Dios. Amén. Y la conexión con Dios va a pasar por encima de cualquier tradición. La conexión con Dios nos hace humildes. Porque puede ser que por años lo entendimos de una forma que no era. Pero cuando estoy conectado con Dios, no me pongo a llorar porque, ay, toda la vida. No, gracias Señor porque me mostraste qué es lo que tengo que hacer a partir de ya. Y a partir de ya empiezo a hacerlo. Entonces esta noche vamos a conectarnos con Dios. ¿Qué es esa belleza de muchacho? Les ¡Qué presento belleza! a Leví. Vean Leví a ese Donovan. jovenazo. Vea esa cosita tan hermosa. Gracias a Dios salió a la familia del papá, porque ir a la familia mamá, pues gracias a Dios está aliviado el niño. Mentira, Débora, te amo. Miren, pues, esa mamá. ¿Cómo está hermoso ese niño? Entonces, hermanos,
Tarea. De hoy en adelante, de ya en adelante, ¿vamos a qué? A conectar. Conectarnos con Dios. A conectarnos. Hermana Angie, llévemele un mensaje a Cris, por favor. Qué difícil me lo pone. No, solamente darle un recado de mi parte. A ver. Dile a Cristina que la quiero mucho. Que de parte del Señor le mando a decir que busque conectarse con Él. Yo se lo diré, hermano. Y si le preguntan, ¿cómo así? ¿Cómo qué? Daniel ahora más tarde monta esta clase, manda el enlace de esta clase en YouTube. Le dice, mire, por aquí le mandaron. Por aquí le mandaron. Así es. Vamos a hermano. conectarnos. Para conectarnos con Dios, y es muy rico tener un grupo donde podernos juntar. Yo amo estar con la iglesia. Amo estas reuniones virtuales, pero en pandemia me hacía falta en pila ir a la congregación de Girardota. Yo hasta le decía a mi mamá en pandemia, yo, en Girardota me ponen agüita. Estoy aquí en mi casa y no me ponen nada. Qué tristeza. Pero es eso. Es importante. Es chévere tener ese lugar. Pero mientras Dios provee, Él ha proveído. En estos momentos nos ha proveído de otras formas. Amén. No podemos, nuestra conexión con Dios no puede depender únicamente de la reunión, del sitio. Eso nos vuelve denominación. Eso es una tradición. Acompáñenme a orar. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por mostrarnos tu palabra. Gracias, Padre, por guiarnos a través de ella, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por regalarnos tu Santo Espíritu para que morara en nosotros. Y así volvernos tu templo, tu iglesia, tu pueblo, Señor. Padre Santo, estamos muy agradecidos porque nos muestras, nos revelas lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y por eso, Señor, te rogamos en esta noche que, por favor, perdones nuestra falta de conocimiento. También perdone, Señor, nuestro exceso de conocimiento. Y que, por favor, Señor, nos ayudes a cada día, cada momento de nuestras vidas, estar conectados contigo. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte como tú quieres, conectados en espíritu y en verdad. Queremos tener esa conexión 24/7 contigo, Señor. Que cuando estemos despiertos en nuestro diario vivir, estemos conectados contigo. Que en nuestros sueños, en nuestro descanso, podamos seguir conectados contigo, Señor. Porque tú eres la fuente de nuestra vida. Queremos, Padre, que a partir de este momento, Señor, empiece a fluir por la vida de cada uno de nosotros esos ríos de agua viva que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que tú quieres que de nuestro interior broten esos ríos de agua viva, Padre bueno. Padre bueno, sé con esta congregación, sé con esta iglesia, sé con cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, sé con ellos. Padre, te rogamos por aquellos que están dudando, te rogamos por los débiles, Señor. Ayúdanos, Padre, muéstranos la forma, pero sobre todo danos la vida para ayudarlos a ellos a que se animen. Te rogamos por los que se han ido, Señor. Danos la sapiencia, la humildad y todo lo que necesitamos, Señor, para ir por esa oveja. Te rogamos por aquellas personas que hemos compartido con ellos un versículo de la Biblia, una frase, cualquier cosa, Señor, y que sean muéstranos cuáles son esos hijos de paz, cuál es esa mies que está madura, esperando la cosecha para cada una de nuestras congregaciones. Te rogamos, Padre, de que seas tú proveyendo para cada congregación en todas sus necesidades. Te rogamos, Señor, que proveas para la congregación de Colorado un ministro o unos ministros que hagan una obra allí, Señor, en habla hispana, Señor, para que muchas personas allí puedan también conocer y glorificarte, Señor. Te damos gracias, Padre, por la obra en Impact, porque realmente son un ejemplo para todos. Tantos años sirviendo a aquellos que más lo necesitan,
pero que a veces menos lo agradece. Bendice la obra también en West Houston, Señor. Tú sabes las situaciones particulares que están viviendo, Señor. Sabes el tema del liderazgo allí. Y, Señor, solo tú puedes tocar esos corazones. Bendice la obra en Guarne, en el Carmen de Iboral. Bendice a los hermanos que sirven allí, a Wilson, a Ramón, a Antonio, a Marcos, a Omar, Señor. Ayúdales. Bendice la obra en Girardota. Ayúdanos, Señor, a reconocer también esa mies madura y que la congregación empiece a crecer también, se empiece a expandir, Señor, y que podamos ser un impacto para la sociedad allí. Padre, que cada obra aquí representada, cada ministerio, Señor, bendícelo. Bendice ese ministerio que lleva a cabo la hermana Ana, la esposa del hermano Sisto, ese ministerio de las Débores. Bendice esa obra, Señor. Bendice cada intención, prospera cada idea, madura cada idea, Señor, pero sobre todo llévala a la ejecución con las que queramos tocar esas personas que aún no te conocen, Señor, con tu evangelio. Padre, te rogamos por el evento de futuros ministros de la congregación de Prado, que sea un éxito, Señor, que estos jóvenes aprendan desde temprana edad a servirte a ti, pero, Señor, que en todo momento, todos ellos, igual que nosotros, estemos conectados contigo. Señor, regálanos un sueño reparador, un descanso a nuestros cuerpos, y si es tu voluntad, que podamos ver el nuevo amanecer, que sea para vivir en una plena conexión contigo. Gracias seamos por Cristo Jesús, y es en su nombre que oramos. Amén. 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 Por acá la hermana nos dice, hermanita, recuerden que el viernes vamos a salir de la caja. ¿Nos cuenta, hermana, de cuál caja? De la caja de Pandora. Es una caja especial, así que tienen que estar ahí las hermanitas para que sepan cómo salir de la caja. Ah, bueno, ok. recuerden, el viernes van a, hay algo ¿Y nos van a especial con contar la a caja. nosotros cómo es eso o no? No. A nosotros no nos van a contar. Sí, A porque nosotros- espero que lo graben y que lo puedan escuchar. Por mí no hay problema que lo escuchen, varón. Ok. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Se les ama en el Señor. Bendiciones. Recuerden, Bendiciones a todos. Lo tiene apagado el mañana. Buenas noches. Un gusto, Antonio. Alejo, ¿tienes el micrófono apagado? Ahí. Ya volvió Alejandro. Quería hacer un anuncio, Alejo, un anuncio para nosotros aquí, es que si es la voluntad de Dios, el próximo domingo tenemos la confraternidad en la congregación de su siervo, ha trabajado, ministra allí, sí. Hermana Lidia, si nos puede visitar, qué bendición sería tenerla con nosotros, hermana, el domingo. ¿Usted va a andar ahí? Sí, voy a procurar estar, me van a llevar, hermana Ana. Acá va a Hermana andar Ana. Angie. Hermana Angie Angie dice también que va a ella va andar a ir. acá. También va a ir también, sí, También va a amén. andar Angie. Yo mañana salgo para allá, para Texas. Amén. Entonces vamos a hacer un banquete espiritual. Ahí está también la hermana Quintanilla, vea. Y la hermana Ana también nos va a acompañar el domingo. Hermana Ana está invitada, hermana Ana. Dios Y Alba, quiere. sí, Alba con la hermana Doradita también siempre vienen ahí a la confraternidad. Así es que Hermana hermanos, Giomer. bienvenida, ¿A qué hora hermana. comienza, hermano? Sí, hermano, ahí vamos a estar. Comienza a las 2 de la tarde, 2 de la tarde, hermano. 2 de la tarde, sí, de 2 a 4. Saliendo tengo de que la trabajar, si no reunión iba. volando. Y esos paisas también pueden venir, los paisas. Es de Es 2 que a a las 4. es que a las 2 de la tarde ahora trabajo. Y Ramón y el hermano Antonio se van a acompañar, bienvenidos. Al hermano Daniel también lo esperamos allí. Sí, él va a venir, Capaz él va que a les venir, él va caigo, a venir. capaz que le Solo caigo. pavo Ahí nos pide. conocemos personalmente. Él va a venir, Chamos. sí, vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer algo Al especial. hermano para el Leonel, domingo. que le manden un boleto que se venga. Ahí le vamos a mandar el jet. A todas una Colecta, la colecta. colección. Ah, qué lindo. Qué lindo sería, no, Dios Ok. es grande. Bueno, mis hermanos, Bueno, Dios me los bendiga, cuídense Dios mucho. los bendiga pues.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Mañana nos Hermano vemos. Antonio, hermano Bendiciones. Antonio, Dios lo siga bendiciendo, hermano Antonio, Dios lo bendiga. Bendiciones, Antonio. Hermano Antonio, Dios lo siga bendiciendo adelante. Amén. Qué bueno tenerlo con nosotros. Se va la bien, Arango. Se va la mano. Amén, hermano. A las 3, 2, 1. Pala, pala. Nos fuimos. Pala, pala, pala. Pala, pala, pala. Ya me voy.